Buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos nuestra primera reunión de este ciclo. Este ciclo lo estamos realizando enfocado en las manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas. Como saben, pues siempre en el semillero de neurociencia hemos propendido por tratar de tener espacios académicos, algunos enfocados en diferentes niveles, tanto para estudiantes como para personal en formación, residentes, médicos generales y pues especialistas también. Este ciclo lo hemos dividido en 6 charlas principales y vamos a iniciar el día de hoy con el tema de manifestaciones neurológicas sistémicas, puntualmente para la infección por SARS-CoV-2, dado pues que es una patología bastante prevalente a lo largo del último año. Nuestra invitada especial del día de hoy es la doctora Camila Andrea García Ávila. Ella es neuróloga de la Universidad de La Sabana y nos va a acompañar a lo largo de la charla. Vamos a dar al final un espacio para las preguntas, comentarios y resolución de dudas. Listo, bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos, agradezco la invitación, me alegra acompañarnos pues en este ciclo. Hoy nos corresponde, como mencionó Dani, las manifestaciones neurológicas en la infección por SARS-CoV-2. Yo soy Camila García, neuróloga de la Universidad de La Sabana. Entonces vamos a hablar inicialmente de los coronavirus como un grupo diverso de virus que van a infectar diferentes especies animales y van a causar infecciones respiratorias que van de leves a severas en los seres humanos. Conocíamos dos coronavirus previos. El primero de ellos era el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV. Cada uno de ellos emergieron en 2002 y en 2012 respectivamente, causando enfermedades respiratorias fatales. A finales del 2019 ya emergió el coronavirus designado como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, que surgió en la ciudad de Wuhan, China, y provocó un brote de neumonía viral inusual que todos hemos visto a lo largo de estos 2 años. Vamos a hablar entonces inicialmente de los coronavirus porque esto nos va a dar pie a hablar sobre la fisiopatología con respecto al sistema nervioso central. Entonces tenemos que los coronavirus son virus de ARN monocatenario, como vemos aquí, de conformación, es una morfología esférica, aproximadamente de 100 a 160 nanómetros, y están asociados a una envoltura. Asimismo, tienen proteínas de nucleocápside, proteínas de envoltura OE, la glicoproteína M ya en la membrana, y la que más atención le vamos a tener en este momento es la glicoproteína S o la glicoproteína spike o pico, que es la que nos va a dar el tropismo a los diferentes tejidos, en este caso al sistema nervioso central también. Esta familia de coronavirus va a dividirse en 4 géneros, que va a ser el alfa, el beta, el gamma y el coronavirus, y el delta coronavirus. De esta familia nos vamos a interesar en los beta coronavirus. El primero de los coronavirus humanos que vamos a ver fue identificado más o menos en 1960 y fue identificado en pacientes con infecciones respiratorias leves inicialmente, y después de él se describieron los otros 7 coronavirus. De nuestro interés, estos 3 últimos, que sería el SARS-CoV del 2002, el SARS-CoV-2, que es el que conocemos actualmente, y el MERS-CoV, que ocurrió la epidemia en 2012. Los traigo porque va a ser muy importante compararlos, porque toda la información, como es tan reciente, toda la información que vamos a tener de los mecanismos fisiopatológicos va a surgir de lo que los investigadores conocieron del MERS y el SARS. Entonces, para compararlos, acá tenemos esta tabla en la cual, bueno, mencionan cada uno el tiempo en el que surgió, el SARS en noviembre del 2002 en China, el MERS en junio del 2012 en Arabia, fueron sus epidemias respectivamente, cada una con casos confirmados de 8.096 pacientes para el SARS y 2.494 para el MERS. Aquí estos datos que colocar esta tabla, pues obviamente no son actualizados, es un artículo de mayo del 2020, pero pues sí aplica para el SARS y el MERS. Miren la mortalidad de cada uno de ellos, que no se acerca ni siquiera a la que llevamos actualmente. Cada uno de estos son infecciones zoonóticas, es decir, se transmiten de animales a humanos y después de eso pueden transmitirse de humano a humano para cada uno de los coronavirus a través del aire o por contacto. Hay una transmisión del paciente al trabajador de la salud y pues el riesgo de infección es alto. ¿Por qué insisto en la importancia de conocer estos dos virus previos?
Resulta que dentro de la familia, el SARS-CoV-2 va a compartir una identidad de secuencia genómica hasta el 79% con el SARS-CoV, que voy a llamar 1, y el 50% con el MERS-CoV. No solamente esto, sino que la proteína más importante, que es la proteína S, que ustedes ven en esta imagen de la izquierda, donde en la A la representan con dos subunidades, la subunidad S1 en morado, la S2 en verde, con sus motivos de unión a receptor, que es aquí pues donde específicamente se va a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y vamos a ver que esta es la proteína spike del SARS-CoV o SARS-CoV-1 pues, y ellos hacen el estudio de la similitud que existe entre esta proteína y la proteína del SARS-CoV-2. Entonces, todo lo que ustedes ven en rojo son los residuos idénticos que tiene el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2. Entonces, vemos que realmente tiene varios residuos similares de esta proteína, y incluso en la unión al receptor pueden haber algunas unidades que son similares, aunque aquí ya hay una diferencia más grande con ambos virus. Lo importante de esto es que, como les mencioné, la información que nosotros tenemos sobre las manifestaciones neurológicas y sobre si el SARS-CoV-2 va a ser neurotrópico o no, las vamos a sustentar en lo que se conocía del SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. De hecho, en ese tiempo se detectó en el líquido cefalorraquídeo tanto la información genética del SARS-CoV-1 como del MERS-CoV, y antígenos para el SARS-CoV se detectaron en regiones del cerebro como el bulbo olfatorio, la corteza piriforme e infralímbica, los núcleos de la base y el mesencéfalo, lo que hacía muy probable que estos dos virus tuvieran neurotropismo y generaran síntomas neurológicos. De esto sacamos que posiblemente, si se parecen tanto, entonces el SARS-CoV-2 también podría tener pues un neurotropismo y generar manifestaciones neurológicas. Esta tabla que les traigo a continuación muestra los diferentes virus, y la vemos acá desde el virus sincitial, de la influenza, de los coronavirus que conocíamos para el 2018, que esto es un artículo antes de la pandemia, entonces conocíamos solamente el SARS-CoV-1 y el MERS, y el metaneumovirus. Entonces, para este entonces, sabíamos que los coronavirus podían presentar síntomas neurológicos. El primero que lo describe es este autor, Burks, en 1980. Él describe una primera paciente que tiene esclerosis múltiple y que ya post-mortem le hacen como la biopsia post-mortem, y lo que detectan es el virus como tal en múltiples partes del cerebro. ¿Cuáles son los coronavirus que detectan? Estos dos, que son los primeros coronavirus. Y adicionalmente estos otros tres autores van a describir en otros pacientes la detección del SARS-CoV, el líquido cefalorraquídeo, en pacientes que presentan estos síntomas. Entonces, conocíamos que podían presentar crisis febriles, convulsiones, alteración de la conciencia, encefalomielitis y encefalitis. Hasta este punto no sabíamos si el SARS-CoV-2 iba a generar síntomas neurológicos, y la pregunta es, ¿se comportaría el SARS-CoV-2 de manera similar al SARS-CoV-1 o al MERS-CoV? Esto no lo sabíamos hasta que aparece esta investigación. Es un estudio observacional que se reporta en JAMA Neurology, donde recoge la información de 214 pacientes hospitalizados en 3 hospitales de Wuhan, China. Desde esta información la recogen desde el 16 de enero hasta el 19 de febrero del 2020, y es lo primero que vamos a conocer sobre las manifestaciones neurológicas de la infección por COVID-19. Entonces, en este total de los 214 pacientes, vamos a tener que 78 de ellos, es decir, el 36% de los pacientes, va a presentar cualquier síntoma neurológico, ya sea el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Cuando hacen la caracterización de síntomas neurológicos centrales, hablan de que los más frecuentes son el mareo o vértigo en 36 pacientes de estos 78, y la cefalea, que va a tener múltiples semiologías, y vamos a encontrar 5 tipos de cefalea en estos pacientes. Sin embargo, pues no lo encontraron con una P significativa. Y si vemos los siguientes síntomas o presentaciones neurológicas que tenían estos pacientes, era la alteración de la conciencia,
y la enfermedad cerebrovascular. Estos sí tenían una P significativa, sobre todo porque en la diferencia de los pacientes con infección por COVID-19, los que tenían una infección severa eran los que más presentaban alteración del estado de conciencia y enfermedad cerebrovascular, ya fuera esta hemorrágica o isquémica. Dentro de las otras cosas dentro de los otros síntomas que escribieron fueron la ataxia y la epilepsia como parte del espectro. Cuando hablaron de los síntomas a nivel del sistema nervioso periférico, pues acá está la hipogeusia, que es la disminución del gusto, y la hiposmia, que tanto pues nos han nombrado desde el principio de la pandemia. En estos pacientes sí se presentó en 12 de ellos la hipogeusia y en 11 de ellos la hiposmia. Sin embargo, no eran significativos para la población, para la diferencia entre una infección severa o leve. Y lo que sí era significativo es que, por ejemplo, tenemos una lesión muscular, mialgias o miositis, que presentaban sobre todo los pacientes con infección severa. Entonces, en esta primera aparición o primer relato de los síntomas neurológicos, los autores concluyen que los pacientes graves con infección por COVID grave son los que tienen más probabilidad de desarrollar síntomas neurológicos como ACV o alteración de la conciencia y lesión muscular. De ahí en adelante vamos a ver que empiezan a describir un montón de casos, de reportes de casos con nuevas enfermedades asociadas, neurológicas asociadas al COVID-19. Acá les traigo algunas de ellas. Por ejemplo, el 8 de febrero del 2020 describen el primer reporte de caso de una mielitis aguda por infección de COVID-19 también en China. El 21 de marzo del 2020 describieron la primera asociación con encefalopatía y COVID-19. El 31 de marzo del 2020 aparece este primer reporte de caso de encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda asociada al COVID-19. Y el 1 de abril del 2020 reportan el primer caso de un síndrome de Guillain-Barré en una paciente que viajó a Wuhan, China. Y miren aquí la pregunta tan importante, porque como todo es tan reciente, no sabemos si es una causalidad o es una coincidencia de los síntomas y de la infección con respecto al Guillain-Barré y realmente a todo este espectro de enfermedades. Por cuestiones del tiempo voy a mostrarle dos de los casos que les muestro acá, que son los primeros casos que se escribieron. El primero de ellos, les muestro acá el primer caso presuntivo de encefalitis hemorrágica necrotizante aguda asociada a COVID-19. Para este tiempo siempre se utilizaban los términos presuntivos porque no sabíamos bien si era una asociación, una coincidencia o si era causa directa. Que esta encefalitis es muy rara de por sí y se ha asociado con otras infecciones virales, pero aún no se había demostrado como resultado de una infección por COVID-19. Ellos describen acá una paciente femenina en la sexta década de la vida, que es trabajadora de una aerolínea y tiene una historia de 3 días de tos, fiebre y alteración del estado de conciencia. Un análisis de laboratorio fue negativo para influenza y confirma SARS-CoV-2 por PCR. Le hacen un análisis de líquido cefalorraquídeo, que es por la alteración del estado de conciencia, pero es muy limitado porque la punción lumbar fue traumática, tenía muchos eritrocitos, y el cultivo de líquido cefalorraquídeo va a ser negativo para todos los virus, incluyendo herpes 1 y 2, varicela zoster y virus del Nilo occidental. Entonces, no se pudo hacer pues la prueba de SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo, y ellos muestran estas imágenes, donde esta es una imagen en un corte axial de una secuencia FLAIR, donde vemos estas lesiones hiperintensas y irregulares a nivel de los lóbulos temporales mediales. Aquí en un T2 vemos la misma imagen, y en una secuencia de susceptibilidad vemos algunas hipointensidades en relación con hemorragia, que pues realza un poco con el contraste. No solamente tuvo alteración a nivel de los lóbulos temporales mediales, sino también esta lesión hiperintensa que compromete ambos tálamos, lo que nos podría explicar la alteración del estado de conciencia, que también se ve en el T2, y en la susceptibilidad que se ve con estas lesiones hipointensas en su interior que corresponden a hemorragia, que realzan con el contraste. Entonces ellos describen en este primer reporte, que es el primer caso de encefalopatía hemorrágica, que a medida que va aumentando el número de pacientes con COVID-19 en todo el mundo, los médicos y los radiólogos debíamos estar atentos a esta presentación entre los pacientes que presentaban esta infección y una alteración del estado de conciencia.
El segundo caso es el primer caso de Guillain-Barré que les traigo acá. Entonces, describen acá el primer caso de COVID-19 que inicialmente se presentó con un síndrome de Guillain-Barré. Describen una mujer que el 23 de enero del 2020 se presenta con debilidad aguda en ambas piernas y fatiga severa que progresó en un día. Tenía el antecedente de que había regresado de Wuhan el 19 de enero, pero negaba fiebre, tos, dolor torácico o diarrea. Al examen físico estaba dentro de límites normales, sin embargo el examen neurológico sí demostraba la debilidad simétrica de las cuatro extremidades y nos damos cuenta pues no era una fuerza tan, no era tan débil y tenía arreflexia generalizada. Sin embargo, 3 días después la debilidad progresa y compromete también los miembros superiores con alteración de la sensibilidad a nivel distal. Le hacen hemograma y como ustedes ven, pues tiene las características que se han descrito usualmente para el COVID con linfopenia y trombocitopenia. El líquido cefalorraquídeo lo realizan al día, pues al cuarto día de los síntomas, donde tiene unos recuentos celulares normales, es decir, y tiene aumento en los niveles de proteínas, es decir, tiene más proteínas que leucocitos, por lo tanto se consideró una disociación albúmino-citológica y asociado a los estudios de conducción nerviosa anormales para polineuropatía, se consideró entonces el diagnóstico de Guillain-Barré. El día 8, el paciente ya ahora sí desarrolla tos seca y fiebre, le hacen un ataque de tórax y evidencian el vidrio esmerilado en ambos pulmones y le realizan la prueba por PCR que es positiva para SARS-CoV-2. Allí describen que pues le hicieron este manejo que fue al principio pues de la pandemia y describen cómo va evolucionando, su condición mejora gradualmente, la fuerza la recupera el día 30, vuelve a la normoreflexia y ya el día 30 también las pruebas por SARS-CoV-2 fueron negativas. Lo que a ellos les llamaba del caso la atención es que primero se presentó el Guillain-Barré y luego se presentó la infección por COVID-19. Entonces, teniendo en cuenta la asociación temporal, se especula que la infección por SARS-CoV-2 podría haber sido responsable del desarrollo del síndrome de Guillain-Barré, que la aparición de los síntomas en este paciente se superpone con el periodo de infección por SARS-CoV-2, que ya vamos a ver, y que podría entonces seguir el patrón de un perfil parainfeccioso, es decir, durante la infección se presenta el Guillain-Barré en lugar del perfil posinfeccioso clásico que nosotros conocemos, donde primero presentan la infección y luego hacen los síntomas de debilidad. Entonces, esta fue como la primera descripción de un Guillain-Barré que fue reportado en abril del 2020. Y con todas estas presentaciones clínicas y reportes de casos que estaban apareciendo, surge la siguiente pregunta. ¿Es entonces el SARS-CoV-2 un virus neurotrópico con capacidad de neuroinvasión o los síntomas corresponden a complicaciones neurológicas posinfecciosas secundarias pues, a toda la tormenta de citoquinas? Conocemos que existen por lo menos dos rutas clásicas por las cuales los virus que son neurotrópicos van a ingresar al sistema nervioso central. Una de ellas es la vía hematógena y el ejemplo clásico es el VIH, que utiliza a las células inmunes, en este caso los monocitos, para ingresar, los utiliza como caballo de Troya y ingresa y traspasa pues esta barrera hematoencefálica y hace la lesión neuronal. Otra forma es a través de los de los nervios craneales o de los nervios periféricos, como por ejemplo el herpes virus tipo 1, el cual se conoce que a través de los nervios periféricos, principalmente el primer nervio craneal o el olfatorio o el quinto nervio craneal, que es el trigémino, va a hacer uso de todo el transporte axonal retrógrado para de esa manera ingresar al cerebro. Y el otro ejemplo sería la rabia, que utiliza las terminales periféricas de los nervios motores para ingresar por allí, llegar a los nervios espinales, al asta anterior y de ahí ascender hacia el cerebro en este mecanismo retrógrado. Es por esto que también se propone para el SARS-CoV-2 estos tipos de entrada. Entonces vamos a ver que lo que nos determina el tropismo de los virus, en este caso para el SARS-CoV-2 y para los virus, para los coronavirus como tal, es su unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Se conoce que este receptor está en múltiples lugares
en múltiples epitelios, ya sabemos que está en el epitelio nasal, en el pulmonar, en el gastrointestinal y en algunas regiones específicas del sistema nervioso central, pero sobre todo en el endotelio. Entonces, con esto, de manera inicial, se propuso que el SARS-CoV-2 iniciara su vía de entrada también, como lo hace el herpes virus tipo 1, a nivel de la infección de las células neuronales sensoriales olfatorias. Posterior a eso, utilizar la vía retrógrada, axonal retrógrada, atravesar la lágrima cribosa y posteriormente generar la infección a nivel de todo el sistema nervioso central. Una segunda puerta de entrada sería por el aparato del tracto respiratorio. Entonces, a nivel del tracto respiratorio puede tener dos vías. Una que es la hematógena, que ya vamos a hablar de ella, y la otra es a través de una entrada retrógrada también por el nervio vago, que está inervando pues a todo el tracto respiratorio, y su entrada lo haría hacia el tronco encefálico por los núcleos dorsal del vago y ascendería también hacia el cerebro como tal. La ruta hematógena entonces comprendería los mismos mecanismos que vimos para el VIH, donde el SARS-CoV-2 infectaría inicialmente a una célula inmune, en este caso el monocito, traspasaría esta barrera hematoencefálica, generaría una activación e infección de la microglía aumentaría el factor de necrosis tumoral, que a su vez va a activar a los astrocitos, y estos astrocitos van a activarse produciendo citoquinas inflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1 y además glutamato, que de manera que van a generar una alteración neuronal. Miramos que en esta propuesta también se habla de que el virus infecta directamente a las neuronas, pero esto pues todavía no lo hemos podido confirmar. ¿Qué sustenta, digamos, la posibilidad de que existan estas rutas de entrada para el SARS-CoV-2 al sistema nervioso central y periférico? Se ha visto, o se vio, perdón, que los roedores transgénicos que fueron infectados por vía intranasal con los otros coronavirus, con el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV, detectaron virus posteriormente en el tálamo y en el tronco encefálico de estos roedores. De hecho, algunos estudios detectaron el virus del MERS-CoV solo en el cerebro y no en los pulmones, con una alta tasa de mortalidad de estos pacientes. Curiosamente, el tronco encefálico fue el área del cerebro más fuertemente infectada por SARS-CoV y MERS-CoV. Entonces, digamos que esta evidencia de la familia de los coronavirus hace pensar que las vías que les acabo de escribir sean posibles también para el SARS-CoV-2. Y de hecho, esta preferencia por el tronco encefálico trata de explicar por qué la infección por coronavirus es tan severa y lleva a esa insuficiencia respiratoria tan grave, entendiendo que podría ser más una falla respiratoria de origen central, más que como tal del compromiso pulmonar. Sí, en esta teoría pues se ha descrito que el receptor de la enzima angiotensina entonces va a encontrarse en diferentes tanto células como lugares del cerebro. Lo han descrito tanto para las neuronas, los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos y a su vez también lo han descrito que estos receptores pueden estar en alta concentración en el bulbo olfatorio, la sustancia negra, el tronco encefálico, los ventrículos, la corteza del cíngulo posterior y la corteza motora. Sin embargo, existe este artículo que yo se los recomiendo, es pequeñito, de Nature, habla de lo que sabemos de la infección neurológica y de las manifestaciones neurológicas hasta el momento del SARS-CoV-2 y hasta el momento era pues en febrero del 2021, o sea, empezando este año. Este artículo plantea que los tres síntomas principales, conocidos como anosmia, encefalopatía o delirium y la enfermedad cerebrovascular, no necesariamente estaban ligados a estas vías de entrada, sino que podrían ser el resultado de la inflamación sistémica que generaba el virus o de daño indirecto neuronal, más no de una invasión como tal o un neurotropismo que tuviera el SARS-CoV-2 a nivel del sistema nervioso central y periférico. Entonces ellos explican cada uno de los síntomas, empezando por la anosmia, que es el más frecuente que conocemos, y dicen, es posible que el SARS-CoV-2 no tenga un neurotropismo o no tenga una capacidad de neuroinvasión, y esto lo basan en este artículo experimental, donde este experimento lo hicieron en julio del 2020, donde demostraron que el SARS-CoV-2 infectaba las células de soporte del epitelio olfatorio, pero no a las neuronas sensoriales de ese epitelio. Lo hicieron a través de secuencias
secuenciación de ARN, en donde se dieron cuenta que las células madres y las células de soporte del epitelio olfatorio humano y de los roedores, y además los pericitos vasculares en el bulbo olfatorio de los roedores expresaban esta enzima convertidora de la angiotensina, pero que no ocurría, o sea, no se expresaba este receptor de enzima de, angiotensina, de convertidora de la angiotensina en las neuronas sensoriales olfativas ni en las neuronas del bulbo olfatorio. Lo corroboraron por inmunotensión, donde se presentó una expresión generalizada de esta proteína, de este receptor, en las células sustentaculares, pero no en las neuronas como tal. Entonces, lo que mencionan ellos es que la infección por SARS-CoV-2 de las células de soporte olfatorio podrían provocar la anosmia a través de 3 mecanismos principales, que son estos que les describo acá. Primero, teniendo en cuenta que es el epitelio olfatorio el que regula el equilibrio local de agua y electrolitos, entonces su daño podría influir en la señalización de las neuronas olfativas al cerebro. Segundo, que la infección de las células de soporte y los pericitos del bulbo olfatorio podrían perturbar la señalización por la inflamación local y la liberación de citoquinas. Y tercero, que el daño vascular y la hipoperfusión en el bulbo olfatorio por la infección podrían contribuir al deterioro de la función olfatoria de una manera indirecta. Estos 3 mecanismos podrían desencadenar indirectamente la muerte de las neuronas olfativas, pero no se ha descrito que de hecho estén infectadas como tal las neuronas del epitelio olfatorio ni el bulbo como tal. Y por estos 3 mecanismos podrían explicar la anosmia en los pacientes de manera indirecta. Cuando hablan de la encefalopatía o delirium, vamos a tener un problema en los estudios porque los diferentes estudios describen estos 2 términos de manera indiscriminada, sabiendo que el delirium hace parte del espectro de la encefalopatía, pero bueno, aquí ya cuando ellos van a explicar esto, lo describen como una alteración de la conciencia, alteración de la atención, y describen esto. El delirium o la encefalopatía, como conocemos, puede ocurrir en cualquier paciente que se encuentre en la UCI, pero los datos que tenemos acumulados sugieren que se está viendo mucho más de lo esperado en pacientes que están infectados con COVID-19 y esto entonces podría ser que fueran síntomas característicos propios de la infección por SARS-CoV-2. La mayoría de los estudios que describen encefalopatía o delirium por COVID-19 lo describen como combinaciones de una alteración aguda de la atención, de la conciencia y de la cognición. Algunos de estos pacientes presentan signos del tracto córtico-espinal, esta plantar extensora. Cuando analizan los paraclínicos de los pacientes en la UCI, ven que existen niveles elevados de citoquinas en plasma y en el líquido cefalorraquídeo, y estas proteínas de lesión neuronal, que es la proteína ácida fibrilar glial, y de la cadena ligera de neurofilamentos, tanto neuronal como glial, que reflejarían entonces una respuesta proinflamatoria a nivel sistémico y cerebral global que involucra la activación de la microglia y el daño neuronal subsiguiente indirecto. La tercer síntoma es la enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, aunque es más frecuente en el COVID tener infartos isquémicos. Los datos del mecanismo patológico provienen de autopsias, donde los autores describen que hay una alta activación de los astrocitos que está extendida a nivel de todo el cerebro. No obstante, la activación de la microglia solamente se limita al tronco encefálico y al cerebelo, e incluso las células T citotóxicas también se ven a nivel del tronco encefálico y en las meninges. Pero cuando van a hacer la detección del ARN del virus y de la inmunohistoquímica, se sugiere que el SARS-CoV se distribuye ampliamente por todo el cerebro y todo el tronco encefálico. No se observa entonces una correlación entre la ubicación del virus y la inflamación como tal que va a generar la enfermedad cerebrovascular, sino que en realidad lo ven a nivel difuso en todo el cerebro y el tronco encefálico. De hecho, la microscopía electrónica indica que la infección se encuentra en las células endoteliales vasculares más que en las neuronas. Es entonces que ellos sugieren que son realmente los cambios inflamatorios, la coagulopatía y la disfunción del endotelio vascular lo que va a causar la enfermedad cerebrovascular en el COVID-19. Incluso pueden conducir a
oclusiones de pequeños vasos y microhemorragias, y estas lesiones de vaso pequeño van a contribuir a las presentaciones tanto neurológicas, cognitivas y neuropsiquiátricas sutiles que sugieren los estudios clínicos y de imagen. Entonces, en resumen, para estos últimos autores, lo que los mecanismos que generan los síntomas y las complicaciones neurológicas por COVID son tres mecanismos principales. Primero, una respuesta inflamatoria sistémica que nos va a llevar a una activación endotelial y va a permitir la diapesis de todas las células inmunes, sobre todo los linfocitos T citotóxicos, que van a generar edema y pues inflamación perivascular. La segunda sería el estado protrombótico, también secundario a una infección sistémica, que generaría activación de las plaquetas, pues progresivamente los microtrombos se acumularían generando grandes trombos, tanto en las pequeñas arterias como en las grandes arterias del cerebro, que llevarían a la posterior isquemia o microhemorragia. Y por último, la infección viral como tal, que se ha descrito que infecta sobre todo a las células endoteliales de los vasos, como está descrito aquí en esta gráfica, y esta infección va a generar una actividad proinflamatoria aumentada que va a activar a la microglía, que también a su vez va a aumentar la producción de citoquinas, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Se van a activar los astrocitos con la posterior producción de glutamato y va a generar la lesión neuronal secundaria como tal. Esta gráfica es de este artículo que también trata de explicar los mecanismos por los cuales se puede producir todos los síntomas y complicaciones neurológicas y que los resumen acá. Entonces ellos describen que podría ser un mecanismo por invasión del sistema nervioso central que va a producir una disfunción o muerte neuronal o glial, la cual, como les mencioné, todavía no ha sido totalmente probada y que produciría entonces la meningitis viral, la encefalitis y la endotelitis viral. La segunda sería un mecanismo postinfeccioso, que es como el mecanismo que más está siendo apoyado, que es inmunemente mediado y pues puede producir la encefalopatía necrotizante aguda, que fue el primer caso que les mostré, la encefalomielitis aguda diseminada y también inmunomediados a nivel del sistema nervioso periférico como el Guillain-Barré y el Miller-Fisher. La otra propuesta es que, digamos que involucren el músculo del sistema nervioso periférico junto a los nervios craneales periféricos como el primer nervio craneal, que también generen disfunción celular y muerte, sobre todo a nivel del músculo, neuropatía, pero esta está interrogada por lo que les mostré que no se ha demostrado que infecte como tal a las neuronas y dañe el nervio propiamente, sino que son mecanismos más que todo indirectos los que se han probado y que nos llevan a la anosmia o la geusia. Y finalmente, uno de los mecanismos más comprobados, que es la enfermedad sistémica acompañada de la inflamación, la coagulopatía y la falla multiorgánica, que nos va a llevar a la subsecuente encefalitis, encefalopatía, la enfermedad cerebrovascular y la encefalopatía metabólica por hipoxia secundaria a esta falla multiorgánica propia de la infección sistémica del COVID-19. Es entonces aquí esta tabla que resume pues todos los síntomas y complicaciones neurológicas, la posible patogénesis que se ha descrito para cada una de ellas y las manifestaciones clínicas que deben hacernos pensar que este paciente puede tener una complicación neurológica. Uno de los primeros a nivel periférico estaría la lesión muscular por miopatía o miositis, una infección como tal del virus en los miocitos que generan muerte y posterior miopatía. La manifestación clínica sería entonces las mialgias y podríamos encontrarlos o diagnosticarlo a través de una CPK elevada, por ejemplo. Así continúa con cada uno de los síntomas, como les mencioné previamente, la mayoría se considera eventos postinfecciosos o secundarios a neuroinflamación o secundarios, por ejemplo, a la lesión del endotelio, falla multiorgánica, inflamación sistémica, hipoxemia, que explicaría sobre todo la encefalitis, la encefalopatía y esta encefalitis viral. Aquí tenemos la geusia y la anosmia como compromiso de los nervios periféricos, de los nervios craneales, perdón, donde no sabemos si hay una invasión, todavía está interrogado, si hay o no neuroinvasión por parte del virus que explique esto, o son las causas que les describí previamente, esas tres, que generan una lesión neuronal secundaria.
la coagulopatía, que es la que explica la enfermedad cerebrovascular, y la invasión subaracnoidea, la meningitis viral. Este gráfico lo encuentran en el artículo de Lancet Neurology, donde vamos a ver acá el diagnóstico, los métodos diagnósticos, la presentación clínica y la neuropatogénesis en relación con el tiempo. Acá el día 0 corresponde al inicio de los síntomas, ya sea sistémicos o respiratorios de la infección como tal, y podemos ver cómo las barras azules van demostrando que a partir de qué tiempo uno puede encontrar, por ejemplo, el ARN viral en las pruebas de PCR o las serológicas con IgM, IgG, ya a partir del día, pues acá ya sale como en el día 10, 11, y más tardía, pues ya la infección como tal crónica. Las barras rosadas o rojas pueden mostrarnos la relación que existe, y veremos acá, entre los síntomas sistémicos como la tos, la fiebre, las mialgias, todo esto que el paciente puede presentar, y la cefalea, con la presentación de los síntomas neurológicos. Entonces pueden ser concomitantes, puede ser previo, miren, el Guillain-Barré se extiende incluso antes, puede presentarse como se los mostré en el primer caso clínico, como un síndrome parainfeccioso o posinfeccioso, ¿sí? Y la enfermedad cerebrovascular, que se puede presentar en cualquier momento de la infección. La neuropatogénesis, de la cual hemos hablado, y que la infección directa viral es la que menos ha sido probada. Se consideran más probables los mecanismos parainfecciosos, posinfecciosos y vasculares secundarios a coagulopatía y lesión endotelial. Esta tabla que les muestro aquí, por último, ya hace parte del último metaanálisis que se hizo de todos los síntomas neurológicos. Tenemos acá que son cerca de 6.400 pacientes, 400 artículos en los que se identificaciones neurológicas de estos pacientes infectados con COVID. Como podemos ver, el infarto cerebral es de los más frecuentes complicaciones, sobre todo en pacientes con infección por COVID severa, el seguido de la hemorragia intracerebral. Acá tenemos incluso un caso de trombosis, aunque solamente uno, que representa el 3% de esa población de ese metaanálisis, seguido de todo el espectro de delirium e encefalopatía. Incluso miren acá la encefalopatía hemorrágica necrotizante que les mostré, que es el único caso, por eso se los traje. Los nervios, de la parálisis de los nervios oculomotores también se encuentra, solamente en un paciente con síndrome de Miller-Fisher, también en 2, y el síndrome de Guillain-Barré que hemos descrito previamente. Obviamente aquí este metaanálisis solamente hace parte de esos casos de Estados Unidos. Acá en Colombia hemos evidenciado sobre todo también el infarto cerebral, el síndrome de Guillain-Barré y el delirium en la UCI como los principales manifestaciones asociadas a COVID-19, solo que pues de pronto nosotros no lo reportamos tanto como ellos. Entonces sería como una tarea para nosotros. Dentro de las conclusiones tenemos entonces que la anosmia, la encefalopatía y la enfermedad cerebrovascular son los síndromes neurológicos más comunes asociados con la infección del SARS-CoV-2, aunque se han informado muchos otros, como se los mostré. El análisis de muestras de biopsia humana sugiere que la anosmia es el resultado predominante de la infección por SARS-CoV-2 de las células no neuronales en el epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio, lo que va a provocar una inflamación local, y por esta inflamación y toda la alteración de la sinapsis pueden generar una disfunción neuronal, más no por una infección directa pues, del epitelio neuronal a ese nivel. Una alta proporción de pacientes ingresados en la unidad de cuidado intensivo con COVID-19 van a desarrollar delirium, y la evidencia sugiere que esto es causado por mecanismos microvasculares e inflamatorios, como les mostré. Los datos de autopsias muestran que la activación de los astrocitos y la microglía en COVID-19, particularmente en el tronco cerebral, donde también hay infiltración de células T citotóxicas, podrían generar la disfunción respiratoria severa en estos pacientes, o sea que esa disfunción severa fuera de origen central. El SARS-CoV-2 se puede detectar en el cerebro con PCR inmunohistoquímica, pero la evidencia hasta la fecha sugiere que se encuentra principalmente en las células vasculares y en las células inmunes, en lugar de infectar directamente a las neuronas. Y esto es lo que hasta el momento conocemos, pues porque llevamos 2 años de las manifestaciones neurológicas del COVID-19. Muchas gracias.